Y amén. Tome su asiento, hermano. Vamos a entrar de una vez a la predicación. Estamos enseñando los días jueves con el hermano Carlos, o el pastor Carlos, como usted le quiera llamar, y el pastor Jonathan, la carta a los Colosenses. Es la carta que se nos ha solicitado estudiar, ¿verdad? Y usted ha venido semana tras semana aprendiendo un poco acerca de la carta y aprendiendo lo que está sucediendo y el contenido que tiene la carta y cómo ese contenido puede ser aplicado a nuestras vidas. Esta noche quiero que vaya conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Ven? Y antes de poder leer el versículo, quiero explicarle lo que se viene desarrollando en este capítulo de apertura en la carta. La carta solamente tiene 4 capítulos, ¿verdad? El primer capítulo desarrolla el tema o la tesis de la carta como tal, o el tema de la carta como tal es la deidad de Cristo o la cristología que nosotros podamos ver dentro de la carta. Entonces el apóstol Pablo habla acerca de Cristo y de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque hay una razón inherente de lo que estaba sucediendo en Colosas. Y el problema de Colosas es que cuando el apóstol Pablo recibe el reporte que Epafras, que se cree que es el pastor de Colosas y de la Odisea también, o de esa región, lleva, el apóstol Pablo, si usted lee el inicio de la carta, usted va a entender que es un buen reporte, pero que hay cosas todavía las cuales hay que darle forma. Y usted me dice, ¿a dónde dice que ellos tenían problemas con entender la idea de Cristo? Pero recuerde que las cartas que Pablo escribe o las cartas que se escriben son en respuesta a un problema que estaba sucediendo en la vida de la iglesia como tal. Entonces, si Pablo habla acerca y enfatiza grandemente la obra de Cristo para la reconciliación del cristiano o para la reconciliación del hombre perdido, entonces había un problema que los colosenses no estaban entendiendo totalmente cómo Cristo actúa o cómo Cristo actuaba en sus vidas, y es posible que tuviera mucho tiempo ya, bueno, era una iglesia joven, pero es muy posible que tuviera un poco de tiempo ya en la iglesia, pero ellos no conocían a Cristo como algunos lo conocemos quizás, ¿verdad? O algo por el estilo. Sin embargo, Pablo es muy enfático, y si usted se da cuenta, él comienza desde el versículo 13, algunas otras traducciones lo comienza desde el versículo 15, pero creemos que la Biblia de las Américas nos ayuda a comprender desde el versículo 13, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Encontramos entonces cómo la obra de Cristo actúa en la vida del creyente, en la vida de aquel que no conoce al Señor. Porque esa acción de traernos del dominio de las tinieblas y nos traslada a su reino hace referencia total a la salvación que nosotros tenemos a través de Cristo, no otra cosa. Y de esa manera él sigue desarrollando y sigue metiéndose, ¿verdad?, en temas que son esenciales para la vida de la iglesia. Y culmina esta carta con el versículo 28, y quiero que lea conmigo. El versículo 28 dice: a Él nosotros, leamos el 24, hermanos. Dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí, esto es importante, que es Cristo en vosotros.
y el recordatorio de lo que Cristo hace en la vida de las personas que no le han conocido, pero de las personas que ya están en el Señor. Acuérdese lo que aquí en Pablo estaba escribiendo, ¿verdad? A personas, a una iglesia, ¿verdad? No era una carta general, ¿verdad? De hecho, bueno, las cartas generales igual llevan el destinatario a los que creen en el Señor, definitivamente. Pero aquí Pablo escribe a los que a los que ya conocen al Señor. Entonces, dice el versículo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a ocuparnos en el versículo 28 y en el versículo 29. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Quiero que ore conmigo. Padre, te damos las gracias porque podemos, Señor, aprender de tu palabra esta noche. Que estos dos versículos, amado Dios, nos den consuelo, Padre, nos ayuden a comprender aquellas necesidades que como iglesia nosotros tenemos de estar cimentados en Cristo. Señor, ten misericordia de nosotros, ten bondad, ayúdanos a poder comprenderlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hermanos, entrando más en materia, el apóstol Pablo está recordando a los santos en Colosas que definitivamente hemos sido reconciliados por la obra de Cristo en la cruz. Y de alguna manera les explica que el misterio de Dios entonces es Cristo como tal. Pero en el versículo 28 usted se da cuenta que el apóstol Pablo termina de proporcionar, por decirlo de esa manera, teóricamente, o termina de dar la teoría, por decirlo de esa manera, y entra a una cuestión un poco más práctica para la vida de la iglesia en este caso. Cuando el apóstol Pablo dice, a Él nosotros proclamamos, entendemos que la proclamación del Evangelio, o la necesidad de la proclamación del Evangelio, o la proclamación de Cristo, no solamente es esencial para que nosotros podamos salir y predicar a los perdidos, sino también a la vida de la iglesia. Es por eso que voy a dar un poco de énfasis, hermanos, en entender el poder que el Evangelio tiene en la vida del creyente. Porque de alguna manera nosotros comprendemos, si ocupamos el Evangelio para poder hacer campañas evangelísticas, y vamos y predicamos y hacemos, y yo no quiero decirte que esto no sea importante, pero el problema era que los colosenses habían nacido de nuevo, pero si Pablo estaba recordándoles que a él estaban predicando, es porque es esencial. La predicación de Cristo y la exaltación de Cristo es esencial en la vida de la iglesia. No podemos nosotros pararnos al frente y venir a predicar, porque somos bien propensos, amados hermanos, en querer entender o querer tener cosas nuevas en nuestra mente. Generalmente estamos viendo y tenemos una expectativa de qué voy a aprender yo la otra semana en el servicio donde voy. Quizás me van a enseñar a pasos directos a cómo perdonar, algo por el estilo, pero la esencia de la predicación debe ser Cristo mismo. Y es lo que Pablo de alguna manera está tratando de recordar a los colosenses. Definitivamente, hermanos, entendemos que el Evangelio tiene el poder para salvar al perdido. El Evangelio definitivamente tiene el poder para dar vida a los muertos, y de esa manera hemos venido nosotros acá. El Evangelio tiene un aspecto renovador en el hombre, trayéndolo de muerte a vida. Pero ¿qué sucede entonces en nosotros los cristianos? Es necesario que nosotros de alguna manera estemos totalmente escuchando el Evangelio, porque si usted piensa, y la interrogante surge, ¿verdad? Porque si usted piensa en lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, que se le estaba recordando que a Él estamos proclamando, ¿se da cuenta usted de que Pablo estaba volviendo a traer a memoria a los colosenses de la verdad de Cristo?
Es lo que está haciendo. Y se da cuenta que los problemas, si usted lee la carta y lee los 4 capítulos, se da cuenta que la carta, el cimiento de la carta es la verdad de Cristo, y lo demás viene, no por añadidura, por decirlo de esa manera, pero viene en el sentido de que los colosenses conocen al Señor, pueden vivir vidas cristianas porque conocen verdaderamente al Señor, así como usted, así como yo. Entonces, es por eso que es necesario que la proclamación de Cristo se esté dando en las iglesias. Y esto sucede también, hermanos, no solamente en las iglesias que no son de sana doctrina. Sucede que vamos a las que son de sana doctrina, perdón, vamos a las iglesias, nos enseñan, ¿verdad? Alguna verdad, alguna doctrina, y nos enseñan un tema, y las predicaciones temáticas son muy buenas porque aprendemos de temas específicos, pero se debe aterrizar y debemos entender que nada podemos hacer sin el Señor, que nada podemos hacer fuera de la esfera de Cristo como tal. Y es lo que Pablo estaba diciéndoles acá. Miren, yo les estoy explicando, yo sé que los colosenses de alguna manera, es muy posible que ellos no entendían que lo que Pablo estaba desarrollando iba a servir para poder hacer o para poder nosotros comprender la doctrina de la cristología o la cristología como tal. Pero lo que traía o lo que Pablo estaba haciendo en este momento, porque quiero que vea conmigo, ¿verdad? Que la palabra que Pablo ocupa en el versículo 28 dice: a él nosotros proclamamos. La palabra que Pablo ocupa es una palabra que puede significar enseñanza, pero en la raíz de la palabra tiene que ver con los ángeles, ¿verdad? Y el ángel es un mensajero del Señor. Entonces, esto podemos aplicarlo no solamente a que tenemos la responsabilidad de predicarlo desde los púlpitos, sino también a que es la responsabilidad de la iglesia el proclamar a Cristo. El proclamar a Cristo es su responsabilidad. Pero muchas veces vamos con banderas y decimos: somos reformados y hacemos esto y hacemos lo otro, pero patinamos en una exposición del Evangelio. Preguntamos nosotros y decimos: hermano, ¿qué significa el Evangelio? ¿Cómo aplica el Evangelio a su vida? ¿Qué es Cristo para usted? Y generalmente las personas dicen: no sé, hermano, me salvó una vez. Hermano, y es esencial. Pablo lo está diciendo. Mire, cuando él dice a él nosotros, obviamente está incluyendo a las personas que estaban con él, ¿verdad? Porque si usted lee la carta una vez más, yo espero que la pueda leer para que vea que no le estoy dando mentiras. Él estaba escribiendo con Timoteo, ¿verdad? Estaba Epafras ahí también porque le había llevado el reporte. Sale Tíquico por ahí también. Si no me equivoco, aparece también, es una despedida grande, aparece Juan Marcos, si no me equivoco, ¿verdad? Este Juan Marcos, que el que escribe el Evangelio, el que al inicio el apóstol Pablo le dice: llévenselo porque este no tiene nada, ¿verdad? Ahora cree el Evangelio, ahora entiende y ahora proclama el Evangelio como nosotros deberíamos de estarlo haciendo, o el llamado que nosotros tenemos para hacerlo, no solamente desde el púlpito. Entonces, la acción lo que el apóstol Pablo está haciendo entonces en esta sección del versículo es entonces la proclamación. La palabra proclamar, como le decía, puede significar enseñar, predicar, traer mensaje nuevo vociferar, pero tiene en principio esta idea de poder que nosotros abramos nuestra boca y enseñemos al Señor, porque no hay otra verdad que pueda a nosotros dirigirnos. No hay otra verdad más que proclamarlo a Él. Yo sé, hermano, que nos gusta la lectura de los libros y todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero si su vida no está dirigida en la proclamación de Cristo, en Cristo mismo, en el Evangelio, en entender lo que el apóstol Pablo dice en este texto, a Él, hermanos, a Él nuestro Salvador proclamamos, a Él nuestro Señor eterno, nuestro Redentor, al Rey de Reyes, a Dios mismo, a nuestra roca firme, a Él nuestra morada santa, nuestro cimiento fuerte. Eso es lo que envuelve esta palabra, o eso es lo que envuelve esta frase, y lo que deberíamos estar haciendo nosotros. Si está aquí, no es porque el apóstol Pablo quiso nada más ponerlo y ya,
Mire, usted debe entender que cuando el apóstol Pablo da la carta a Epafras, le dice, ten, llévale esta carta a ellos, es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Y eso era el mensaje. Epafras era el que llevaba el mensaje y les avisaba. Miren, dice el apóstol Pablo que ellos proclaman a Cristo Jesús. ¿Nosotros a quiénes proclamamos? ¿De quién hablamos, hermanos? Nuestras conversaciones, ¿hacia qué son dirigidas? ¿Hacia dónde van? Definitivamente hay contextos, ¿verdad? Hay contextos. Estamos en el trabajo, no siempre andamos hablando del Señor, ¿verdad? Pero cuando se tenga una oportunidad pequeña, ¿verdad?, exalte a Cristo. Que ellos puedan decir, ¿verdad? Hey, no, este verdaderamente conoce al Señor y su vida está en pos o camina en pos del Señor. Es esencial, amado hermano. Para la vida de la iglesia es esencial. Entonces Pablo tenía que recordar a los lectores de la carta del poder preservador de Cristo y de la importancia de Cristo en la vida de la iglesia. Y hacerlos que ellos pudieran poner su mirada en el Señor. Como nosotros tenemos esa responsabilidad. Y no solo nosotros, usted tienen la responsabilidad de recordarle a sus hermanos en Cristo que no dejen de poner su mirada en Él. Porque ¿sabe cuál es el problema, hermano? ¿Cuál era el problema de los colosenses? Es que al no tener su mirada en el Señor, ellos ya estaban viendo otras cosas, ¿verdad? Estaban creyendo, ¿verdad? Dualismos, que la materia era mala y el espíritu era bueno, y ya estaban comenzando a creer cosas, y por no tener su mente con información de la palabra y creyendo en el Señor y su corazón convencidos que Cristo, que Él era quien nosotros debemos proclamar, ellos estaban viendo otras cosas ya. Si no, Pablo no tendría por qué explicarles todo esto que usted ya aprendió. Y Pablo es enfático en ese sentido. Entonces, la vida de la iglesia, amado hermano, está cimentada sobre la base de la enseñanza de quién es Cristo, qué hace Cristo en nuestras vidas y cómo actúa poderosamente en nosotros. La necesidad de conocer al Señor, hermano, es inherente para la vida del creyente. Usted cree que le conoce, pero muchas veces no le conoce. Porque se admira y, uy, qué cosa hizo el Señor conmigo. ¿No lo conoce? No debería de admirarle. Gracias debería de dar, Señor, puya. Lo hiciste. Yo ni siquiera te lo pedí, ni siquiera lo pedimos a veces. Lo hiciste, Señor. Porque no le conocemos. Y el conocimiento, hermano, el conocimiento del Señor de la obra, ya le dije, ya el hermano Carlos, Jonathan, ya explicaron un poco acerca de teología, ¿verdad? Pero esto va un poco más a la práctica, y Pablo los empuja a entender que la vida del creyente, que la vida de la iglesia, tiene esta necesidad de poder conocer al Señor. No hay otra manera de mantener una iglesia sana, hermana, de verdad, si no es como base, o no tenemos como base un buen conocimiento del Señor, de su palabra. Usted dice, yo creo en la palabra del Señor, pero no creo en el Señor. Es complicado, hermano, ¿verdad? Usted dice, yo soy de esta manera, pero no lo es, porque su vida está por ahí, ¿verdad? Medio, decía un hermano en otra iglesia, vos sos cristiano medio salcochado, ¿verdad? No lograste freírte, ¿verdad? Eso sucede, hermano. Entonces, entienda, las iglesias saludables tienen como centro a Cristo verdaderamente. Todo gira alrededor y en función de Él, no porque los estatutos así lo dicen, sino porque sus vidas, las vidas de los creyentes, reflejan en todo sentido que caminan con el Señor. Hasta la manera en cómo usted se enoja, hasta la manera en cómo usted grita, hasta la manera en cómo usted habla, todas esas cosas. Todo eso está acá. Y aquí había un problema más fuerte, porque lo que estaba siendo atacado, la atacada era la verdad del Señor, la verdad de Cristo. Cuando usted no quiere ser como Cristo, no quiere aprender del Señor, también ataca la verdad de una manera pasiva posiblemente. Aquí los judíos se habían metido y el problema era ese, que habían judíos y habían gentiles también, ¿verdad? Era una ciudad gentil. Pero los judíos se habían dispersado, la dispersión y todo eso. Ellos habían enseñanzas, ¿verdad?, que estaban creyendo. Entonces, pero, hermano,
Las iglesias firmes creen que los creyentes necesitan ser alimentados a diarios de la palabra de verdad, del evangelio bien explicado y aplicado para un crecimiento considerable, para que no haya un estancamiento. La iglesia de Colosas era una iglesia joven, pero necesitaba instrucciones. Gracia y Verdad es una iglesia joven y necesita instrucciones también. Y de verdad, yo sé que este mensaje obviamente es propicio para todos, pero todos deberíamos de estar ya proclamando, porque el apóstol Pablo, porque el Señor así lo manda. Dejemos el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, a Él nosotros proclamamos. Y hay dos maneras, o hay dos componentes, o dos cosas que el apóstol Pablo habla. Y cuando usted hace el estudio del texto, usted se da cuenta que el proclamamos, o mejor dicho, que el amonestando y el enseñando están subyugados a proclamamos, ¿verdad? Porque así lo enseñan. Y yo creo que también es así. Dice, a Él nosotros proclamamos. ¿De qué manera proclamamos? ¿O de qué manera explicamos el evangelio? ¿De qué manera vociferamos a Cristo? Entonces lo hacemos también amonestando a todos los hombres. Amonestando a todos los hombres. Y esto tiene que ver un poco más con la vida de la iglesia. Amén. Eso tiene que ver un poco más con la vida de la iglesia. Se me va a preguntar, ¿por qué? Yo sé que al escuchar solamente la palabra amonestación, esta palabra puede causarnos algún malestar. Yo escribía esto, ya que puede llevar referencias a nuestra vida no tan gratas o algo por el estilo. Sin embargo, esta vez cobra un sentido más significativo. Y cobra un sentido más significativo por el tema que el apóstol Pablo viene tratando, y es la pérdida de vista de los colosenses en la deidad de Cristo, ¿verdad? Porque la palabra tiene una connotación. Entonces, dice el pastor John MacArthur, la palabra denota un consejo de ánimo dirigido, escuche bien, a tratar con el pecado y con el juicio que éste acarrea. Entonces ya el apóstol Pablo estaba diciéndoles a esto, miren, si no predicamos el evangelio nuevamente, o si Epafras no se pone las buxas en predicar el evangelio y no les puya el pecado a ustedes y no los amonesta, ustedes pueden irse al infierno, posiblemente, porque quizás ni han nacido de nuevo, pero no creemos que la salvación pueda perderse, hermano, pero creemos en esa rebeldía que las personas puedan tener en la iglesia y causan divisiones y un montón de cuestiones. Entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo, miren, entiendan que deben ser amonestados. Es lo que quiere decirles acá. Ahora, esta amonestación, amado hermano, es una responsabilidad que corresponde definitivamente, cuando ya vemos de una manera más amplia y de un gobierno en la iglesia, corresponde a los líderes. El apóstol Pablo en Hechos 20:31 dice, por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Sin embargo, no exime de la responsabilidad que usted pueda amonestar a su hermano y pueda traerlo. Mire, es bien curioso. La palabra significa, no le voy a decir el griego, se lo prometo, la palabra significa impartir entendimiento, poner a derecho, mire esto me encanta es una palabra, es poner en el corazón. El énfasis pone en ejercer influencia, no simplemente en el intelecto, en la mente, sino sobre la voluntad y la disposición. Yo sé que no nos corresponde a nosotros hacer que las personas puedan venir al Señor, pero no por eso nosotros debemos dejar de amonestar a los hermanos o de llamarlos al arrepentimiento. Es un llamado. Y la invocación o la proliferación del Señor conlleva entonces una amonestación, porque si no, entonces ¿cómo usted comprendería que está en pecado? Si yo no le digo usted es pecador, ¿verdad? Entonces todo va amarrado, ¿se da cuenta? Entonces Pablo dice, ok, a Él nosotros proclamamos, lo hacemos amonestando a estos, ¿verdad? Amonestando, y de alguna manera estos son directrices que el apóstol Pablo proporciona no solamente a los creyentes de Colosas, sino también a la iglesia en general, de cómo se debe actuar en la vida de la iglesia. La amonestación es esencial. No queremos que nadie se vaya al infierno, definitivamente no queremos. Y más cuando tenemos años caminando
junto con esta persona. O más cuando es un familiar, ¿verdad? Queremos tenerlos aquí, ¿verdad? Estas iglesias eran iglesias de familias, ¿verdad? Eso sucede también en Tito, eran iglesias de familia. Los ancianos que se ponen son padres que están ahí, ¿verdad? O personas a cargo, ¿verdad? Es por eso que el apóstol Pablo da estos lineamientos, el Señor da estos lineamientos. Pero acá la idea es esa. Entonces, la amonestación bíblica, amado hermano, tiene diferentes usos o tiene diferentes efectos. Permite al creyente volver sus ojos al Señor si en su momento han sido desviados del Señor. A lo que me refiero es que muchas veces, y no quiero decir algo que no tenga que ver acá, pero muchas veces hay un pecado que nosotros no queremos confesar. ¿Me entiende? Hay un pecado impenitente y comenzamos a vivir vidas, ¿verdad? O doble vidas que son peligrosas, ¿verdad? Escondemos el pecado, lo metemos debajo de la mesa, ¿verdad? Y ahí está, y adoramos al Señor, y luchamos, y vamos, ¿verdad? Y tenemos ese titubeo en la vida cristiana. Entonces, la amonestación tiene como efecto, tiene como un fin mismo, entonces, permitir al creyente volver a sus ojos al Señor, totalmente al Señor, y que su corazón pueda estar resguardado en el Señor. Todos hemos pecado acá, o todos podemos andar en un pecado acá. No me diga que su mente está totalmente en el Señor. Incluso su trabajo puede ser su Señor, y puede ser su pecado, ¿verdad? Porque nuestra mente generalmente hace esa división, o nuestro corazón, mejor dicho, hace esa división de para allá aquí, ¿verdad? Entonces, pero no, eso no puede suceder, hermano. Es por eso que la amonestación nos ayuda a que el creyente vuelva sus ojos a Cristo, hermano, de verdad. No una caída total. El pastor Arcel Sproul decía que el verdadero cristiano definitivamente no tiene caídas totales, ¿verdad? Pero sí tiene algunas caídas que son buenos sopapos, ¿verdad? Son yuca, hermano. Ahora, ¿qué más? La amonestación también ayuda a la congregación a entender que los hermanos están en la responsabilidad de llamar la atención en amor si ven que nuestros pasos están yendo por el camino que no es. Eso nos corresponde, porque mire, el problema es que usted piensa que los líderes, nosotros tenemos visibilidad de todo, y no tenemos visibilidad de todo, hermano. Y es su responsabilidad el alarle las pistas a su hermano, decir, hey, no hagas esto, no es así. La amonestación ha sido dada para todos, en amor definitivamente, en amor. Otros comentaristas decían con gentileza, ¿verdad? Gentil, entender, ¿verdad? Decir, hermano, veo que estás mal, ¿verdad? Vení, el Señor, arrepentite de tu pecado, y el Evangelio otra vez. Pero muchas veces, ¿sabe qué hacemos? Vemos las cosas y es como, voy a saber cómo me va a responder este. Pues sí, como tenemos una gran viga nosotros en el ojo, ¿verdad? Y queremos quitarle la viga a este, es complicado, ¿verdad? Entonces, nos ayuda eso y nos hace responsables a todos del cuidado de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Eso hace la amonestación. Y en la vida del creyente ayuda a que pueda venir. Pablo recuerda a los colosenses que dejen de ver las cosas que ahora estaban viendo y que enfocaran su mente en Cristo mismo. Es la idea de Pablo acá. Vean al Señor. Y es lo mismo que yo le digo a usted. Hermano, ve al Señor. Porque no hay otra manera de hacer las cosas. De verdad, la amonestación bíblica sana en la vida de la iglesia ahora en día da seguridad a los hermanos al sentirse cuidados. Cuida a su hermano, hágalo en pos de la palabra del Señor. Recuerda la importancia y la necesidad de confesar nuestros pecados siempre al Señor. Rodéese de personas que le lleven al Señor siempre. La amonestación nos ayuda a eso, nos da esa, y quizás no es una herramienta, ¿verdad?, para poder ayudar a nuestros hermanos. Si el apóstol Pablo no hubiese tenido este ministerio y le hubiese valido, hubiera dejado todo tirado, ¿verdad?
pero él tenía la responsabilidad, él era el enviado del Señor, un enviado directo del Señor. Ahora, hay otro aspecto que el apóstol Pablo aborda y quiero que lea conmigo. Dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres. Eso quiere decir, amado hermano, y por tiempo quizás no explico a todos los hombres, pero es posible que también tenga o llegue a la esfera de las personas que acaban de nacer de nuevo y que vienen como nuevos al Señor. Tenemos la responsabilidad entonces de hacerlo a todos los hombres. Pero ahora lo aplicamos al contexto de nuestra iglesia, es decir, de la iglesia Gracia y Verdad. A todos los que están aquí, a todos los que vienen a congregarse, no importa sea nuevo o como sea, hagámoslo también. Y dice también el apóstol Pablo, y enseñando a todos los hombres. Ambas palabras, amonestando y enseñando, las vemos, son el verbo que está ocupando acá, el tipo de verbo, ¿verdad? Es un verbo en gerundio y es para hacer redundar, ¿verdad? Y hacer entender que es algo constante. Entonces el apóstol Pablo dice, ok, enseñen. En este punto la palabra enseñanza tiene que ver con algo un poco más personal, fíjense. De hecho, la palabra que se ocupa hace referencia a eso, ¿verdad? La enseñanza cristiana entonces se propone principalmente a mostrar a partir de las Escrituras que Jesús es el Mesías prometido. En ese sentido, ella es la enseñanza acerca del Señor Jesucristo y tiene mucho más que ver con, por decirlo de esa manera, con un discipulado, ¿verdad? Con un discipulado tiene mucho más que ver con un acercamiento un poco más, porque la palabra proclamar también significa enseñar, pero los verbos que se ocupan son diferentes, ¿verdad? Entonces, esta hace referencia a poder tener un acercamiento, decirle, bueno, te voy a enseñar el Evangelio, te voy a enseñar lo que significa vivir para Cristo. Ustedes que se consideran maduros, enséñenles a otro. Parte de proclamar la verdad es eso, amado hermano. Parte de proclamar la verdad es tomar a alguien y decirle, mira, leamos algo, ¿verdad? ¿Qué quieres aprender? Y hagámoslo. Porque es esencial para la vida de la iglesia. Es esencial para nosotros. La enseñanza en Cristo es responsabilidad de cada creyente, amado hermano. De cada creyente. Cada uno de los que enseñan deben ver su vida primeramente para poder ejercer entonces un ministerio conforme al llamado del Señor. Eso nos ayuda también a nosotros, al que enseña y también al que está siendo enseñado. Pero no podemos despegar las tres cosas, no podemos, en el versículo 28, no podemos dejar de lado las tres cosas que el apóstol Pablo menciona. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres. Si se da cuenta, la construcción de la oración es igual, ¿verdad? Porque es a todos, con toda sabiduría. Y mire, quiero entrar rápidamente al punto número 2, ¿verdad? El punto número 1 tenía que ver con la necesidad de la proclamación de Cristo en la vida de la iglesia, y ahora entendemos por qué es esencial, ¿verdad? Si no nos perdemos, si no nos desviamos. Pero el apóstol Pablo pone un fin, y este fin es el que muchas veces es de alguna manera preocupante, hermano. ¿Ya? Es un tema en el cual no todos queremos hablar muchas veces. Dice el apóstol Pablo, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, la sabiduría de Cristo. Definitivamente ellos querían aprender otra sabiduría a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Perfecto en Cristo. Entonces, amarrando el punto número 1, aprendiendo acerca del Señor, a proclamar, a amonestar, a enseñar, podemos nosotros de alguna manera presentar o madurar a las personas. Es lo que quiere decir el texto, madurar a las personas a las que le estamos enseñando y proclamando la verdad. Es la única manera. Es la única manera. Nosotros proclamamos a él con el fin de perfeccionar, madurar. Obviamente, hermano, la idea no es la perfección acá. No es la perfección acá. La palabra que se ocupa en este texto también puede ser ocupada, también, o tiene la raíz. No sé si ustedes han escuchado o han visto unos posts que dice Tetelestai, ¿verdad? Cuando es el Semana Santa, los reformados generalmente ponen Tetelestai, consumado es, ¿verdad? La misma palabra, una palabra que tiene la misma raíz acá, ¿verdad? Aquí la palabra es otra cosa.
Pero tiene el sentido, lo que tiene el sentido es que las personas, de alguna manera, o los que proclaman la verdad, buscan la completa madurez de las personas a las quienes están enseñando. Entonces, el objetivo de Pablo según el compendio, para entender el Nuevo Testamento, se llama el compendio, ¿verdad? No es algo mío. El objetivo de Pablo es presentar a los creyentes maduros bajo la dirección y el poder de la cruz y resurrección de Cristo. Es esa la idea, es lo que viene desarrollando. En otros pasajes, y vemos el contraste, porque en otros pasajes el apóstol Pablo ocupa la palabra infantes para poder hacerle ver a estas personas que no estaban siendo maduras, que aunque conocían el Señor, la madurez en ellos no estaba. En el capítulo 1, en 1 Corintios 14, 20, dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Filipenses 3:15 dice así: que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también lo revelará Dios. 1 Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Entonces, la idea que el apóstol Pablo trae acá es que solamente a través de la predicación del Evangelio y la predicación a los creyentes, y el entender que los creyentes conocen el Evangelio, pueden madurar sus vidas, o pueden estar maduros, o pueden ir perfeccionando sus vidas en el Señor. Es inevitable y es entendible, sé que no vamos a estar completos acá, ¿verdad? Porque no lo vamos a hacer, pero la idea es que usted cada vez vaya siendo diferente en el Señor, vaya siendo diferente. Es por eso que el apóstol Pablo le dice, enseñando a todos con fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es la única manera. Solamente la enseñanza de las Escrituras pueden presentarnos a nosotros perfectos en Cristo. Entonces, la madurez es requerida por el Señor, y solo puede venir entonces a través de la proclamación, la enseñanza y la amonestación basada en la palabra. No hay otra manera. No ocupa otra forma. No dice el apóstol Pablo: miren, léanse unos 4 libros de autoayuda, ¿verdad? Y van a ver cómo van a madurar. No, dice: amonesten, proclamen y enseñen la palabra. Enseñen, a Él nosotros proclamamos, ¿verdad? Y hace referencia a Cristo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser maduros. Y mire, hermano, el tema de la madurez es, como le decía al inicio, es bien complicado, porque a veces creemos que sí lo somos, pero en circunstancias adversas, no, hombre, sacamos 0. O ni llenamos nada, ni el nombre le puede calificar el Señor, ¿verdad? Y estamos viendo que los colosenses, al no conocer tanto al Señor como se debía, sus vidas estaban presentando un poco inmaduras, ¿verdad? El reporte era bueno definitivamente, pero había cosas. Si el Señor menciona porque son 3 temas generales que se mencionan en esta carta, si el Señor menciona en esta carta que la vida de los colosenses, o que habían reglas para la vida de los colosenses, es porque posiblemente en esa área también estaban fallando, y eso es una área práctica definitivamente. Entonces acá el Señor dice eso. ¿Cómo aborda entonces la palabra de Dios a los maduros, hermanos? ¿Cómo lo hace? Los maduros, dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Son conforme a la imagen de Cristo. Amén. Así deberían ser los maduros, conforme a la imagen de Cristo. Y aquí podemos hablar, mire, un montón de cosas de cómo es Cristo. ¿Cómo ha sido Cristo? Humilde, manso, lleno de amor, de misericordia, y entrar a cosas muy prácticas, ¿verdad? Muy prácticas, las cuales pueden servirnos definitivamente. Pero el llamado acá es que usted pueda comprender, o el propósito del sermón es que usted pueda comprender que fuera de Cristo, aún la madurez que usted quiere adquirir, puede tenerla. Pero fuera de Cristo no, dentro de Cristo. Fuera de Cristo no lo va a obtener. No lo va a hacer. Usted puede tener pruebas
en los lugares en los que usted se mueve, pero si su énfasis no es hacerlo como el Señor lo hace, tiene un problema, ¿verdad? Porque ¿qué conoce usted acerca de, no sé, de un tema como como el dinero, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra con respecto al dinero? Sí, hay cosas que nosotros entendemos, ¿verdad? Y es como el amor al dinero, el amor al dinero es el principio de todos los males, ¿verdad? Sí lo entendemos, pero cuando nosotros conocemos a Cristo de una manera diferente, podemos lidiar con estas cosas y comprendemos, siempre haciendo el ejemplo del dinero, que esto le pertenece al Señor y que mi vida le pertenece al Señor y que todo lo que venga a mi bolsa no es mío, hermano. Así es. Y de esa manera aplica. Pero a veces no conocemos la palabra, no conocemos al Señor mismo. Si todos tuviéramos una mente comprendiendo que el Señor es dueño de todo, de verdad sería algo muy diferente. Pero no, nos apartamos y hacemos diferentes. Y eso solamente es un ejemplo, ¿verdad? Pero a eso ayuda la palabra del Señor. De esa manera lo madura usted, conociéndolo a Él, conociendo su verdad, conociendo su palabra. ¿Qué más? ¿Cómo aborda la palabra de Dios a los maduros? Dice que estos siguen caminando a pesar de los problemas del mundo presente. Filipenses 3, 12, 14 dice, se lo leo yo, no que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto hace la persona que confía totalmente en el Señor, dejando atrás las cosas. Mira, hay cosas que definitivamente que están en nuestra vida que ni deberían de estar, ¿verdad? Y que debemos dejarlas ahí. Yo le digo algo, hay unos que están acá sentados y que ni siquiera están convencidos que el Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha perdonado, hermano. Ha salvado nuestras almas. Y venimos y nos presentamos delante de Él como sus hijos. Ya lo estudió usted en los versículos anteriores. Hemos sido reconciliados. Y algunos seguimos viviendo aquí de alguna manera. Y de verdad yo no estoy hablando, no estoy yéndome a otra esfera o algo por el estilo. Pero usted debe estar convencido de lo que el Señor hace en su vida y de la obra que el Señor está haciendo en su vida. Y dejar esas cuestiones de, ay no, yo no sé, ¿verdad? Los maduros hacen eso y entienden que el pecado que ya cometió ha quedado atrás y sigue caminando hacia adelante, agarrado de la mano del Señor, tomado de la mano del Evangelio, de estos versículos que el Señor expone en su palabra. Pero no lo hacemos así muchas veces. Y no comprendemos porque no conocemos al Señor. Y el apóstol Pablo era insistente en eso. Para ir cerrando, también evidencian frutos de ser como Él. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es un mandato directo. Y es muy posible, amado hermano, es muy posible que quizá de alguna manera yo no esté dándole pasos para poder hacerlo. Pero sí estoy recalcándole que necesita al Señor para poder parecerse al Señor. No hay otra manera. Necesita estar con Él. Necesita leer su palabra. Hacerlo. Los colosenses no lo estaban haciendo y el apóstol Pablo da una buena amonestación. Sus vidas eran sí buenas, ¿verdad? Pero no quiero no quiero decir algo contrario, pero habían estas cuestiones importantes de conocer al Señor verdaderamente, que los estaba llevando a no ser maduros. ¿Qué más? Los maduros ponen su esperanza en la venida gloriosa del Señor. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hermano, ahí está nuestra mente. Pero solo el Evangelio de Cristo Jesús, solamente entender que a Él proclamamos, solamente entender que la amonestación, que el que me llame al arrepentimiento, que el que me enseñe la palabra, solamente entendiendo eso puede darme la seguridad que voy hacia allá y madurar como el apóstol Pablo estaba pidiéndole a los colosenses.
No hay otra manera. El apóstol Pablo dice en el versículo 29, y con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. El apóstol Pablo, cuando dice que se estaba esforzando o estaba, se estaba esforzando, sabe que la idea que él está dando, y no lo voy a exponer por cuestión de tiempo, pero la idea que está dando es que él estaba agonizando por hacerlo. Así como usted agoniza por presentar el evangelio del Señor a los perdidos, a sus hermanos. Y no, es sarcasmo lo que le estoy diciendo. ¿Ah? Porque de verdad es esencial, hermano, que usted también, como el apóstol Pablo, puede decir: yo agonizo trabajando y entiendo que hay un poder que está en mí, que obra poderosamente. Mira, aquí puede ser redundante, pero esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Ya el poder obra, pero obra poderosamente en mí. Y no hace más otra referencia que a la obra que el Espíritu Santo, porque si usted busca la traducción, es como esa dinamita, ese poder que solamente trae el Espíritu Santo en la vida del creyente. Solo bajo ese poder usted puede hacerlo. Ese es el ministerio. Si podemos resumir lo que Pablo habla en esta carta, es el ministerio de Pablo. Es la razón por la cual estaba ahí, entendiendo que tenía que predicarle a los colosenses y llamarlos al arrepentimiento también, entendiendo que tenía que recordarles a Cristo, que Cristo es el único que puede reconciliarnos con el Padre, para que sean maduros. Mire qué amor tenía este hombre por los hermanos, para que sean maduros. Y ahora es el llamado a usted. ¿Cómo piensa madurar en el Señor? Si nuestra relación con el Señor es... No, hermano, es tan costoso. Somos a veces, ¿sabe que leemos las Escrituras por puro, muchas veces, no digo que todos, hermano, pero por puro protocolo? ¿Ya? Sí, yo le pregunto a usted, a alguien, ¿qué es lo que leyó hoy? ¿Ya? ¿Qué aprendió de lo que leyó, hermano? ¿En qué texto se fijó? ¿Oró el texto en el que usted se fijó? ¿El que le llamó la atención? ¿Ya se quiere ir, hermano? Sí, ya no queremos ir, definitivamente. Porque muchas veces, amados hermanos, estamos así y no entendemos que Cristo es el que puede madurarnos, el que debemos proclamar, y es el único, hermano, que en esta carta y en todas las cartas se lleva la gloria, y no nosotros. No nosotros. Así que mi llamado para ustedes, que pueda tener siempre su mente en Cristo. No sabe cómo hacerlo, pregunte, hermano. ¿Cómo vivir una vida cristiana en el trabajo? Uy, eso es chocante, ¿verdad? Chocante, porque el trabajo es el trabajo, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? No se puede. ¿Cómo vivir una vida cristiana en mi casa con los que no soporto? Oh, hermano, de verdad, ese es un buen terreno para poder hacer las cosas bien, ¿verdad? Y el llamado de atención es ese. Así que le dejo que pueda pensar y si puede leer la carta, pues de igual manera hacerlo, y que pueda comprender entonces que somos llamados a eso, a proclamar el mensaje para poder ser maduros. El Señor nos ayude. Oramos, hermanos.